Muy buenos días, mi nombre es Iván Ramiro Díaz Montaño, soy estudiante de la institución universitaria Antonio José Camacho. El día de hoy nos encontramos en la institución educativa Nuevo Latir y mi grupo está conformado por Diego Fernando Lerma Portocarrero y Junior Enrique Jiménez Cabezas y Giver Valencia Palacios. En esta ocasión vamos a realizar la entrevista al profesor de Educación Física David Huila. En el momento nos encontramos con el profesor David Huila, quien es el profesor de Educación Física y la Institución Nuevo Latir, y ahora vamos a hablar sobre algunos contextos o diferencias de lo que es el deporte formativo y el deporte en el contexto educativo. Profe David, para usted como formador de deporte educativo, ¿cuál crees que es la diferencia entre deporte educativo y deporte formativo? Bueno, ahí podemos ver que claramente hay una diferencia. El deporte como tal, en la parte educativa, en el ámbito educativo, está enfocado en la persona íntegra como tal, el ser integral, ¿ya? Además de descubrir las habilidades que posee esa persona y de pulirlas, también estamos enfocados en la parte mental, en la parte psicológica, en el ámbito social, que sea una persona íntegra, habilidades en específico, en algo en específico, ¿ya? Donde va a pulir específicamente esa actividad, ese deporte, a desarrollarlo y a crecer. Ok, profe. Qué buena pregunta, qué buena respuesta. Otra pregunta que se le va a realizar es: ¿cuál es el objetivo principal del deporte escolar en la educación física? El objetivo principal es descubrir esas habilidades. Además de formar a la persona como tal, como había mencionado anteriormente, es descubrir esas habilidades que posee cada uno y que a veces desconocemos. Ya que con ello pues nos abre muchas puertas, muchas posibilidades, y además de descubrir esas habilidades, trabajar en base a ello. Ok, profe. Bueno, entonces volvemos con la pregunta. Una de las preguntas que tenemos acá es: ¿qué objetivo prioriza cuando está en diseño de deporte en el contexto escolar? Bueno, interesante esa pregunta. Yo creo que el objetivo principal a tener en cuenta es la disciplina. Un deportista tiene que estar formado de forma completa y sin la disciplina es imposible avanzar. La disciplina nos permite ejecutar, nos permite desarrollar habilidades, nos permite crecer como persona. Entonces yo creo que un deportista, para estar completo, iniciamos primero con la disciplina. Sí, también es lo principal del estudiante. Listo. También como otra pregunta tenemos es: ¿qué estrategia utiliza para motivar a los estudiantes que tienen distintos niveles de habilidades? Bueno, yo creo que en esta pregunta podríamos resumir que una estrategia, la estrategia fundamental sería la comunicación asertiva, tratar de expresarnos bien ante los estudiantes. Por medio de la comunicación podemos lograr que se desarrolle, que haya ese vínculo entre el estudiante y el profesor, buscar estrategias para que poderlo motivar, para que él pierda ese temor a que el temor al rechazo, el temor a perder, el temor a equivocarse, ¿ya? Y seguir intentándolo constantemente, intentar, pero con una buena comunicación. el cual es
Para usted, el deporte escolar debe enfocarse en la competencia. Mira que si hablamos desde el ámbito escolar, debe llevar algo de competencia, algo competitivo, pero no tanto enfocarse en la competencia como tal, sino más bien en el goce y el disfrute del mismo deporte, ya que no es, podemos llamarlo algo muy sano, que nos vamos directamente a enfocarnos en la parte de competencia, partiendo de que estamos en un proceso de formación, donde estamos educando personas. Pues y la otra es, para usted, el deporte escolar es obligatorio. Bueno, una pregunta bastante controversial, ya que el deporte como tal, por un lado podría ser obligatorio o necesario, más bien podemos decir. Necesario, ¿por qué? Porque ahí es donde nosotros realizamos nuestros primeros pininos. En el deporte escolar es donde nosotros descubrimos los diferentes tipos de habilidades que tenemos y podemos desarrollar con el transcurso del tiempo. A través del deporte escolar nosotros nos damos cuenta en sí que descubrimos cuál es el deporte que más nos gusta. Empecemos por allí. Por ejemplo, el cual me desempeño más, o mejor, en el fútbol, en el voleibol, en el baloncesto, en la natación, en el patinaje, el atletismo, etc. Entonces, ya que nos sirve como un eje transformador, bueno, profe, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo puede influir el deporte escolar en el desarrollo físico y emocional? Mira que el deporte puede influir de una manera muy positiva. Influye de una manera muy positiva, ya que el deporte, como todos sabemos, además de que nos permite desarrollar y descubrir habilidades, también el deporte es salud, permite estar en buena forma, en buena condición física, y todo eso se refleja en una buena salud. Y ya hablando del deporte, no solo hablamos de la salud física, sino de la salud mental también. Debemos trabajar y desarrollar. La siguiente pregunta es, ¿qué estrategias y métodos cree que se pueden implementar en la realización de los deportes escolar? Mira que las estrategias como tal, ya que estamos hablando de los inicios de un deportista, por decirlo así, primero, para poder descubrir esas habilidades, es ponerlo al estudiante en práctica, mostrarle los diferentes tipos de deportes que hay. Esa es una metodología para él poder desarrollar en qué se desempeña mejor, en qué es bueno, qué es lo que más le gusta, más que todo, qué es lo que más le gusta, lo que le llena a él. Entonces, brindarle un plato de diferentes opciones, diferentes sabores, que pruebe un deporte, que pruebe el otro, que pruebe el de aquí, el de acá, y así poder escoger y trabajar en base a lo que él verdaderamente le gusta. Bueno, entonces pues esa ha sido la presentación de las preguntas con el profe David. Entonces, de antemano pues agradecer. Listo, entonces pues ya finalizamos con nuestra entrevista con el profesor David. Pues de antemano agradecemos su exposición por habernos escuchado y atendido a nuestra respuesta, y nosotros también aclarar ese poco de dudas que tal vez nosotros teníamos y hacer caso de la opinión que usted nos da, de la pregunta que nosotros realizamos. Muchas gracias, profe, ha sido un placer. Muchachos, con mucho gusto, siempre a la orden, para servirles. Muchas gracias. Buenas tardes. En el momento lo encontramos con el profesor William Castro de la Escuela de
fútbol formativo Kairos. Y en el momento le vamos a hacer una entrevista con lo que tiene que ver del deporte formativo y el deporte escolar. Profe Castro, para usted, ¿cuál es el concepto de deporte formativo y deporte escolar y cuál es la diferencia? Muy buena tarde para todos. Deporte formativo. El concepto que yo tengo del deporte formativo es aquel que incluye a todo niño, sin importar sus cualidades, sin importar la técnica, lo incluye a todo, formativo. El deporte escolar es la iniciación para que los niños tomen el amor de practicar X o Y deporte, que debe estar incluido en el plan de educación física. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia entre esos dos es que cuando tú llegas ya al deporte formativo, ya empiezas como a tener, a especificar lo que realmente quieres. Tú en el deporte escolar practicas todos los deportes, porque hay que hacerlo o porque no tengo nada que hacer. Ya cuando ya llegas al deporte formativo, ya te especificas en cuál es el que te gusta, independiente del deporte que sea. Segunda pregunta. Para usted, ¿cuál es el objetivo principal del deporte escolar? El objetivo principal del deporte escolar debe ser el iniciar a los niños en la práctica de algún deporte, enamorarlos para que ellos desde su área escolar empiecen a tener esa iniciativa, ese amor por practicar algún deporte que les puede servir o que les va a servir para toda la vida. Listo, como siguiente pregunta tenemos, ¿qué objetivo usted prioriza cuando enseña el deporte? ¿Qué objetivo principal? Bueno, el objetivo principal que yo tengo siempre es la cultura física. Yo siempre, que los niños siempre hagan el deporte y sabiendo que el deporte es para la vida. Ellos aprendan una cultura física y que lo practiquen toda su vida, independientemente de que sea competitivo, de que sea alto rendimiento, que sea escolar, que sea formativo, no, que ellos aprendan una cultura física y que ya en sus mentes les quede eso ya grabado y siempre lo practiquen. Bien, entonces, como otra pregunta tenemos, ¿qué estrategia usted utiliza para motivar a los estudiantes con diferentes niveles de habilidad? Bueno, la estrategia que yo utilizo y me ha funcionado gracias a Dios es el juego. Yo digo que todo entra a través del juego. Nosotros somos desde pequeños, siempre nos motivamos y nos incita mucho el juego. Entonces, si tú utilizas el juego, que es lo que yo hago, para motivar esas cualidades, para motivar las técnicas, a través del juego, ellos las van especificando y las van perfeccionando. Vale, profesor. Siguiendo con las preguntas, ¿cómo crees que puede influir el deporte a nivel al desarrollo físico y personal de un niño? Bueno, el deporte es fundamental. O sea, gracias a Dios nuestra carta magna en la Constitución está como algo fundamental, que es el deporte. Porque el deporte le sirve para toda la vida, como les decía ahora. Y a través del deporte tú aprendes lo que es una disciplina, tú aprendes lo que es un método o una instancia de vida. Entonces el deporte es fundamental para la vida. Yo creo que un niño que practicó deporte desde temprana edad va a ser una persona bien, y una persona de bien, una persona gratificante para la sociedad. Como siguiente pregunta es, ¿qué estrategias y métodos consideras que es más efectivo para la iniciación deportiva? Las estrategias y métodos, pues ya hablé ahora acerca del juego, que es muy, el juego, porque el juego es algo que motiva y otro es la motivación, ¿sí me entiendes? Motivar siempre al niño, motivarlo siempre al niño, porque en el área formativa y como en el área escolar no siempre tenemos la figura. Tenemos niños que tienen falencia o niñas que tienen falencia, pero si tú lo motivas siempre, él va a mejorar esa falencia y va a llegar a tomar un nivel. Quizás no el nivel, como repito nuevamente, de alto rendimiento o de élite, pero sí un nivel donde él va a aprender y eso le va a servir para seguirse desarrollando. Pues, profe, una de las preguntas es, ¿para usted el deporte escolar debe enfocarse en la competencia? El deporte escolar no. Para mí el deporte escolar, como lo dijimos ahora al principio, es una motivación. ¿Entiendes? Que el niño llega y que es un área que le dan en su parte de educativa y no, debe dejarse y dejar que el niño mismo tome la iniciativa, tome sus decisiones, a ver qué deporte quiere practicar, cómo lo quiere practicar, porque ahí podemos tener una persona que quizás no va a practicar deporte de alto rendimiento, sino que va a practicar deporte como un hábito de su vida. Entonces, por eso digo que no hay necesidad de presionar.
Y la otra es que para usted el deporte escolar es obligatorio. Sí, para mí el deporte escolar debe ser obligatorio, es obligatorio. Sí, lastimosamente de pronto aquí me meto en un área que de pronto es la mía, pero lastimosamente en Colombia no tenemos en cuenta el deporte escolar. Si nosotros vamos a ver en la primaria, no hay profesores de educación física. La educación física la dicta la profesora que no tiene la especialización, que no sabe de eso. Debería y tiene que ser, ¿me entiendes? Algo fundamental de que en la educación esté la motivación para el deporte. Para mí tiene que ser esencial. Y eso es algo que afecta en la formación de los estudiantes, porque por mucho que la profesora tenga la actitud de que quiera enseñar, no es lo mismo que haya un profesional en esa área, a que sea un profesor de matemática o un profesor de español, de materia, a ejecutar una materia de educación física o de recreación y deporte. Eso, profe, igual le agradecemos por su tiempo y